Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Comenzamos hoy nuestro último estudio del primer libro de Crónicas. Nos encontramos en el capítulo 28 y vamos a leer una vez más desde el versículo 11 para poder comenzar mejor nuestro estudio. Decíamos en nuestro programa anterior que lo que tenemos aquí es un poco triste. Hemos llegado al fin de la vida de David, pero aún no hemos finalizado con David. No se le puede dejar así tan fácil. Cuando lleguemos al libro de los Salmos, veremos cómo este hombre abrió su corazón en maneras tan variadas, y veremos por qué Dios podía decir que David era un hombre conforme a su corazón, y que nosotros podamos llegar a ser esa clase de persona en el día de hoy. Usted puede recordar que estamos en una sección donde se da énfasis a los preparativos de parte de David para la construcción del templo. Todo su ser, su corazón, su alma, está consagrada a esta tarea. Esto es lo que David quería hacer, pero que Dios no le permitió hacer. Él se sometió a la voluntad de Dios, pero él hizo todos los preparativos y reunió todo el material, reunió a los trabajadores y animó a Salomón para que edificara el templo. Comencemos hoy nuestra lectura en el versículo 11 de este capítulo 28 del primer libro de Crónicas y leamos hasta el versículo 13. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Podemos apreciar que David hizo todos los preparativos para la construcción del templo. Aquí vemos que tiene los planos y que ya lo ha organizado, aun los levitas que van a servir en él. Dijimos en nuestro programa anterior que íbamos a decir algunas cosas, algunas palabras en cuanto al templo, que se encuentran en una maqueta en un hotel de Jerusalén que se llama el Hotel Tierra Santa. Esta maqueta a la que nos estamos refiriendo no es de la clase que uno pone sobre una mesa. Se ha hecho en los terrenos del hotel, en uno de los grandes y espaciosos jardines. Es una maqueta tan grande que uno puede caminar por ella. No tenemos las medidas exactas, pero quizá tenga unos 14 o 15 metros de una parte a otra. Y le da a uno una buena idea de lo que era antes Jerusalén. En esa maqueta se presenta un modelo del templo. Ahora, cuando lleguemos al segundo libro de Crónicas, vamos a dedicar un poco de tiempo observando las cosas que Salomón hace en cuanto a la edificación del templo, comparando algunos detalles que se mencionan aquí. Vamos a hacer un estudio interesante, ya que se omitió algunas cosas en el primer libro de Reyes, pero que se mencionan y se aclaran en lo que veremos en el futuro. En eso pone Dios su deleite. El Señor nos ha dado mucho en cuanto al templo se refiere. Las maquetas que uno puede observar generalmente tienen mucho detalle. Es un edificio imponente y bastante grande, y por supuesto, esto es lo que algunos llaman el templo de Herodes. Fue el último que existió. Lo mejor realmente sería una fotografía para poder apreciar lo que el templo era en realidad. Uno puede hablar por horas y horas y no lograr describirlo acertadamente.
Le faltan palabras a cualquier persona para poder indicar claramente lo que era. En primer lugar, hay cierta simplicidad en torno al mismo, y estamos seguros que eso existió. Siempre se ha presentado muy complicado, y los detalles que se nos da en Reyes y Crónicas revelan mucho de ello. No era tan sencillo como lo era el tabernáculo, pero sí había cierta simplicidad con respecto al mismo, pero no era imponente en su interior. Era algo de hermosura y suntuosidad. No era precisamente su tamaño, era la hermosura que se le otorgó gracias a la abundancia que se le concedió. David le dijo francamente a Salomón que no había necesidad de hacer ninguna economía en la construcción del templo. Le dijo que había reunido todos los materiales que le harían falta para edificar exactamente lo que quería. Se ha hecho algunos cálculos sobre lo que pudo haber sido el costo y sobrepasa varios millones de dólares, aun en la época en la cual fue construido. En el día de hoy ya no se edifica nada en comparación. Estaba muy adornado y cubierto con gran cantidad de oro y plata y piedras preciosas. Y así es como Dios quería que fuera edificado, y siempre hemos pensado que la casa de Dios tiene que estar en tono con el vecindario. No nos gusta ver esas magníficas catedrales que se levantan en medio de un vecindario pobre, casi una villa miseria o un barrio bajo de la ciudad. Si usted está en una zona donde viven los millonarios, entonces quiere edificar algo que esté a tono con esa zona. Sin embargo, amigo oyente, en el día de hoy no creemos que debemos poner el énfasis en el edificio. Eso no es en realidad lo que importa. Hace algún tiempo se publicó un informe sobre una conferencia que tuvo lugar en Jerusalén, sobre profecía. Y sería algo para reírse al oír algunas de las cosas que allí se dijo, si no fuera que es demasiado serio para escuchar a personas bien educadas hacer tales declaraciones. Una de las preguntas que se hizo fue, ¿podrá ser reedificado el templo? Uno de los argumentos presentados es que Dios no puede vivir encajonado. Si usted lee correctamente la información que tenemos en la Biblia, y nos hubiera gustado que la persona que hizo esta declaración lo hubiera leído, se daría cuenta que Israel no tenía ni siquiera una noción de que se le podía encajonar a Dios. Cuando Salomón hizo su oración dedicatoria del templo, dijo con franqueza, «He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado». El mismo universo que Él creó no lo puede contener. ¿Cómo lo va a hacer un lugar tan pequeño? Era un lugar de reunión, era para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que tiene valor. En nuestros días Dios no mora, no se encuentra con usted en un edificio. Él mora en las personas por medio del Espíritu Santo. Y eso, amigo oyente, es lo importante y lo que debemos enfatizar. Lo que realmente llama la atención es el corazón de David. Veamos lo que nos dicen los versículos 14 y 15 de este capítulo 28 del primer libro de Crónicas. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. La idea principal aquí es que no se debe tratar de ahorrar o de ser económico. No había nada mezquino en el templo. Era una gran extensión y desembolso de las riquezas del reino de David. Y él lo hizo para honrar a Dios. Continuemos ahora con el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea que Dios le dio a David el diseño del templo. Él eligió también el lugar, la era de Ornán. También animó e inspiró a David, pero no le permitió que lo edificara. Y ahora leemos en el versículo 20, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. David estaba en realidad empujando a su hijo Salomón para que se ocupara en la construcción del templo, y él no había escatimado ningún recurso de su reino para la edificación del mismo. Y ahora el versículo 21 nos dice, He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio,
y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Podemos ver que David tenía todo el reino, desde los sacerdotes y levitas hasta los obreros y príncipes, entusiasmados y animados a hacer esta obra. Todo lo que Salomón tenía que hacer era realizar la obra que David había preparado para él. Y llegamos ahora al capítulo 29, y aquí cambia el énfasis hacia el reino. Este es el pensamiento principal de David en sus últimos días. El lugar principal del reino tenía que ser el templo. Veamos lo que dice el primer versículo. Después dijo el rey David a toda la asamblea, este es su lecho de muerte. Usted podrá recordar que cuando Jacob estaba para morir, llamó a su hijo a su lado. Cuando Moisés llegó al fin de su vida, tuvo un mensaje para las 12 tribus de Israel. Ahora David tiene un mensaje para su reino y ha llegado al fin de su vida. Ahora él dice, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. O sea que él deja bien claro esto de que fue Dios quien lo eligió y no él. Y continúa diciendo, él es joven y tierno de edad. Con eso quería decir que era muy flojo. Y eso era en realidad así. No tenía ninguna experiencia, lo contrario de David, que era un veterano. Creemos que David era una persona muy terca, muy empecinada. No creemos que se le podía decir que era malo, pues era un hombre generoso, pero también porfiado. Pero su hijo Salomón no tenía ninguna experiencia. Y luego él dice en la última parte del versículo 1, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¡Qué corazón tenía David! Siempre poniendo a Dios primero. Y leemos en los versículos 2 y 3 de este capítulo 29 del primer libro de Crónicas, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y luego él continúa mencionando la cantidad que tenía. Era algo tremendo. Él dice en el versículo 5, oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? O sea, no pongamos límite, no pongamos restricciones a lo que podemos dar. Luego en el versículo 6 leemos, entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. David dio todo lo que tenía para este proyecto. Luego en los versículos 7 al 9 tenemos la reacción del pueblo. Leamos estos versículos. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hay un dicho que dice, debes dar hasta que duela. Quizás el mundo tenga eso por lema, pero ese lema, amigo oyente, no es el de Dios. Si a usted le duele dar, entonces es mejor que no dé. Debe dar cuando esto trae gozo a su corazón. Dad alegremente, dijo el apóstol Pablo. Y aquí vemos que era un momento de mucho gozo. Bien, sigamos ahora con el versículo 10. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Esta es la gran oración y acción de gracias de David. Dios es en realidad el Padre de la nación de Israel, no el Padre de los individuos. David nunca le llamó Padre. Dios dijo a David, David mi siervo. Y eso es interesante notar. La ley nunca hizo a nadie hijo de Dios. Eso se logra solamente por la fe en Cristo. Nosotros somos los hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Notemos algo ahora que quizá le parezca algo familiar en el versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Usted recordará que cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús que les enseñara a orar, Él les dio una oración. Él los llevó directamente a esta oración de David, y esto es lo que estaba en el corazón de David. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Estas son palabras de brevedad y simplicidad, pero reúnen la aspiración y la esperanza de los siglos. Es aún en nuestros días una de las grandes oraciones de las Escrituras. Es una de esas oraciones que lo encierran todo, y de las más notables del Antiguo Testamento. Su majestad, su adoración, su alabanza, su acción de gracias, su rechazo de todo mérito humano y su dependencia total de Dios. Tiene humillación de sí mismo, su confesión, su dedicación de todo lo que tiene, admitiendo que esas cosas ya pertenecían a Dios. Esta oración es realmente gloriosa. Reconoce que el reino es de Dios. Esto es algo verdaderamente tremendo. Tuyo es el reino. Esto es lo que el Señor Jesucristo usó para enseñar a sus discípulos. El concepto del reino que encontramos en las Escrituras es el de un reino que es eterno y es temporal. Es universal y es local. Hablando generalmente se puede decir que es el reino del cielo sobre la tierra. Usted recuerda que cuando Dios creó a Adán, le dio a él dominio. Y entonces, ¿de dónde sale el reino? Es el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Quiere decir restaurar el gobierno de Dios. Es la recuperación de la tierra para traerla bajo el gobierno de Dios. Esperamos que usted, amigo oyente, no esté creyendo que Dios es quien está gobernando este mundo. Si Él lo hiciera, usted no tendría la angustia, las lágrimas, tampoco tendría las desilusiones o las guerras. Nosotros debemos orar por ese reino, y llegará solamente en la manera señalada por Dios. Esto llegará por medio del protocolo divino y habrá de adherirse a los aspectos divinos. El hombre no puede hacer este reino en la tierra. Solo el Señor Jesucristo puede establecer ese reino. Y podemos repetir aquí, tuyo es el reino. Ahora no creemos que el Padre Nuestro sea una oración para el uso del público. No es algo que se deba agregar a las reuniones de los domingos como parte de un rito. Personalmente creemos que es bueno para usarlo en las devociones privadas de cada uno. Tuyo, Señor, es el reino, y esa debe ser la oración de cada individuo. Este es un método glorioso, y David estaba esperando la llegada de ese reino aquí en la tierra. Prosigamos ahora con los versículos 12 al 14 de este capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es interesante notar que a Dios no le podemos dar nada en realidad. Para empezar, Él es el dueño de todo. Él lo puede bendecir y lo va a bendecir. Una de las razones por las que nosotros somos tan pobres y mezquinos e insignificantes es porque no somos generosos con Dios. Dios nos puede bendecir únicamente cuando abrimos nuestros corazones. Ahora escuche lo que dice David aquí en los versículos 15 y 16. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Nos gustaría pasar toda una semana en esto. Es verdaderamente algo maravilloso. Avancemos ahora leyendo los versículos 17 al 21 de este capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos,
y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. O sea que todo esto constituyó un motivo de grande regocijo y adoración. Ahora, en el versículo 22, tenemos la toma de posesión de Salomón como rey de Israel. Leamos el versículo 22 y sigamos hasta el versículo 28. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David hijo de Isaí sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón, y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y este es el fin de la vida de David. Esta es la historia que Dios nos ha dado. Él quiere que usted sepa lo que Él siente por David. Y este primer libro de Crónicas concluye diciendo aquí en los versículos 29 y 30, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Dios, amigo oyente, quiere que usted sepa lo que Él siente por David. Ahora, quizá usted no quiera a David, pero Dios sí lo quiere. Y nos alegramos de que el Señor amara a David en esa forma y que el Señor obrara con él como lo hizo, porque David era muy humano. Ahora, yo no sé cómo es con usted, amigo oyente, pero yo soy muy humano también. Y yo sé que Dios obrará conmigo de la misma manera justa y buena. El Señor es bueno, Él es maravilloso. Ah, que nosotros alabemos al Señor. Yo no puedo edificar un templo para Dios, pero hoy, amigo oyente, nosotros le podemos ofrecer el templo del Espíritu Santo, o sea, nuestros cuerpos. Él no recibe mucho cuando me recibe a mí, pero qué gozo es, amigo oyente, cuando nosotros estamos completamente comprometidos con Él. Y bien, llegamos así al final de nuestro estudio de este primer libro de Crónicas.